Yo he organizado un poco esta entrevista en mi cabeza con mis dudas personales, con mis preguntas, desde curiosidades muy que pueden quizás hasta ser muy pedestres, pero también, digamos, con algunas cosas muy actuales que están sucediendo para un poco saber su opinión, qué sé yo. Pero una de las cosas que a mí me gustaría saber desde el principio es, usted, don Marcelo, estudió en Francia y estudió sociología, ¿cierto? Igual que yo. Estudié en Bélgica, En en la Bélgica. Universidad de Lovaina, sí. En Lovaina. Sí, O sea que somos colegas también, porque sí, yo he estudiado sociología, sí, sí. igual que a mí me ha pasado, usted se ha metido en el tema de la gestión cultural. Entonces, ¿cómo llega, digamos, Marcelo Araúz de estudiar sociología en el exterior a la gestión cultural en Santa Cruz? ¿Qué es lo que lo mete en esto? Eh, bueno, es decir, yo siempre fui muy apegado a las cuestiones culturales y artísticas. Eh, no hice ninguna carrera artística, quizás de joven quería estudiar literatura, pero en esa época era un pecado para los padres de familia que querían que uno sea profesional, entonces uno siempre se interesa por la arquitectura también. Entonces tengo también mis 3 años de arquitectura también, que por ahí eran más potables, menos ciertas cosas que me vinieron como aversión. Era buen alumno en colegio de matemáticas, pero ya cuando estudiaba arquitectura era bueno para proyectos, pero no para la materia de matemáticas. Y las tuve que hacer cuando estudiaba sociología en Bélgica, las tuve que vencer. O sea que, bueno, son cosas que pasan. Y por qué sociología y por qué cultura. Un momento dado, mis compañeros en sociología en esa época, normalmente todos los que estuvimos en Lovaina o iban al campo político. Tengo montones de mis amigos que se metieron en política y otros se metieron en organismos internacionales, digamos, era muy cómodo, lo que sea. Y yo dije, en Santa Cruz en esa época siempre me dolía mucho que nos digan que éramos la Texas de Bolivia, que mucha plata y poca cultura y por aquí y por acá. Dije, aquí alguien fue consciente de esa cuestión, así que dije, hace falta que alguien se dedique un poco a promover la cultura en Santa Cruz y por supuesto en Bolivia. Entonces esa fue la razón del por qué me interesé más en el campo cultural. Y después o sea, cuando decidió entrar al campo cultural, ¿cuáles fueron sus primeros proyectos, digamos? ¿Cuál fue el primer pleito que se compró Marcelo cuando dijo yo quiero trabajar en cultura? Eh, yo tenía una consultora técnico-económica, Contex se llamaba, y viajábamos mucho a provincia, viajábamos mucho a otros departamentos, etcétera, etcétera, y me eligieron presidente de la Alianza Francesa, que eso era libre de una piedra libre, como decimos, para hacer cultura. Entonces ahí se me ocurrió hacer el TAF, Teatro Alianza Francesa, aprovechando que estaba aquí Jorge de la Zarreta, que era un buen director de teatro. Mejoré la biblioteca, hice concursos para jóvenes. Yo veía que había una falla aquí, una vieja generación que escribía todavía Sanabria y compañía, y entre los jóvenes no había fomento ni difusión de lo que los jóvenes podían hacer. Entonces, con edades así bien precisas, concursos de cuentos, de poesía, de 14 a 18, de 18 a 21, de 21 a 23, digamos así. Y ahí ganaron Carlos Hugo Molina, ya ganó Oscar Barberí Suárez, etcétera, etcétera, los concursitos, eso. Y aparecieron unos exiliados argentinos en esa época, el negro Romero, me acuerdo, un tucumano, y sacamos una hojita literaria así muy sencilla, se llamaba Piedra Libre justamente, donde les publicábamos sus cositas, ¿no? Y eso fue el inicio prácticamente de mi publicación, y también de notar ciertas cosas que después se corrigieron, digamos, ¿no es cierto? Inclusive los escritores de una generación
intermedia no era muy cuidadoso porque aquí se leía muy poco. La lectura era muy baja en Santa Luz, digamos, ¿no? Entonces no se cuidaban ellos y eran unos valientes. Yo lo saco el sombrero en el sentido a lo que escribía en esa época, porque estoy seguro que su comparsa ni sus amigos, nadie le leía sus libros. Entonces, notaba yo que no eran prolijos en la escritura, digamos. Y al poco tiempo ya vinieron y me hablaron, ya había nacido la Casa de la Cultura el 68, pero claro, era una casa que tenía un comité organizador que su principal meta era transformar el viejo edificio de la alcaldía municipal que ellos habían recibido en la plaza en un centro cultural con ciertas infraestructuras como teatro, como museos, como, en fin, escuela de ballet, etcétera, etcétera. Entonces, y estamos hablando del edificio que hoy es la Casa de la Cultura. Sí. Ya. Entonces, ya tuvo que pasar un tiempo, también 11 años hasta el 78, 79, cuando por fin la alcaldía tuvo unos pesos, porque antes las alcaldías también aquí no tenían tenían ingresos, digamos, ¿no? Y ahí les cayeron, no me acuerdo cuáles era el gobierno de Banzer, el general Sartori era el alcalde, tuvo que algunas cosas que entonces él dijo, yo tengo plata, y se preocupó ya de poner las cosas caras del teatro de la Casa de la Cultura, que eran las butacas, que eran la iluminación, que fue Philips que puso y que fue caro, sonido, todas esas cosas. Yo estuve en un interinato todavía ahí, porque Guy Coutan, que no sé si lo conoces, digamos, actualmente de Francia acá, era el secretario general, yo siempre era muy allegado a ellos. Yo había traído a Rosmarie Canedo, por ejemplo, una cruceña, Rosmarie Vélez de Canedo, que tenía Teatro Tiempo en La Paz. En ese teatrito en construcción todavía lo llenamos de silla, tuvo gran éxito la obra, y fue idea mía de traerla acá. Y felizmente, porque al poco tiempo murió también, pero no estaba yo adentro de la Casa de la Cultura. Entonces ya el comité organizador, que se había puesto como meta, una vez que esté terminado el teatro, se estrenó el teatro, digamos así, hubo un gran estreno con una obra cara para su época, que fue el enfermo imaginario de Molière, digamos así, con actores que les pusieron, fue un montaje caro, digamos, ¿no? Y ahí se asustaron de que tener una institución, ¿qué hacemos? Claro. Hola, estoy ocupado, sí. Ya, Dolly fue a ver a Patricia, se la puede ver. No, yo estoy en casa, estoy ocupado ahorita aquí. Sí, ya no hablamos. Perdón. Entonces, estamos hablando de los inicios, ¿no? De la Casa de la Cultura. Entonces, ya el directorio ese quiso que se elija un directorio, porque ellos tuvieron 11 años como comité organizador de la Casa de la Cultura. Entonces se habían propuesto que hayan elecciones para que Santa Luz misma tenga una Casa de la Cultura con un directorio elegido. Claro. Y entonces ese directorio elegido, que tampoco yo formé parte al principio, que era Ovidio Roca, que era Susana Seleme, que era, no sé, Flores, no sé quién, vinieron, ya yo, la 78 la creperí también, hablando de, estaba yo en la creperí justamente, que ya nació en esa época, a decirme, necesitamos, no, tuvieron todavía una posición, vinieron a hablar al comienzo, yo no acepté ser director porque yo decía, hermano, aquí Coutan lo hace bien, digamos que siga, y hay que presionarlo para que siga, pero ya él también dijo, quiero retirarme, y hubieron dos interinazgos ahí, Jorge González, que después fue ministro, etcétera, etcétera, y Óscar Zambrano, que era excelente intelectual, pero no era buen administrador, se chipaba mucho con la cuestión de la administración cultural, digamos. Claro. Entonces los dos duraron poco tiempo, entonces vinieron ya, tenés que hacerte cargo de la Casa de la Cultura, y por aquí, por acá. Y al principio, no, que aquí nomás vuelva, lo que sea, no, sí, que de esto, hasta que pum, dije que sí.
Entonces el 79, a comienzo del 79, ya yo me hice cargo y duré bastante tiempo, hasta fines de los 90, fueron más de 11 años. Claro. Y claro, el trabajo, digamos, uno de los principales trabajos que se le reconoce es ese impulso, digamos, a la Casa de la Cultura, porque no solo por el mismo hecho de la Casa de la Cultura como institución, Sí. sino también por el tema de los centros culturales de barrios que se Sí. hicieron en los 80, ¿no? Claro, Bueno, yo me acuerdo que mi padre sí, sí. siempre me cuenta, junto con la gente del movimiento cultural en Sí. Cherú, de los 80, el retorno a la democracia, sí, y todo esto. ¿Cómo se da eso y digamos, cómo se gestionó digamos, la idea de generar centros culturales alrededor de toda la ciudad que ya estaba expandiéndose para esa época, ¿no? Pero a mí, yo cuando estaba en Francia y todas esas cosas me ha maravillado que el proyecto Casas de Cultura, digamos, nació en Francia en los años 60 y que ya en el 68 ya teníamos en Santa Luz una Casa de la Cultura, digamos, ¿no es cierto? O sea que la primera, la más importante fue la de Quito, digamos, ¿no? La de Ecuador que se llamaba, ¿no? Entonces, porque las ideas de las Casas de la Cultura es que la administración sea de los artistas, de la gente de cultura y que reciban apoyo nomás del Estado, pero que sean independientes, que sean autónomas, digamos. Claro. La autonomía de la Casa de la Cultura. Esa era la base de las Casas de la Cultura. Entonces, esta casa, entonces, comenzamos a hacer estatutos nuevos para hacerla cada vez más abierta a la sociedad cruceña, digamos, y participativa de la sociedad cruceña. Entonces diseñamos una Casa de la Cultura donde habían representantes de las instituciones culturales, 2 directores, abrimos una ventana que se llamaba socios particulares, tenían otros 2, podían elegir a otros 2 miembros del directorio. A la categoría de socios honorarios, digamos, que eran personales con elegían 1. Y así después cuando hubieron centros culturales también, los centros culturales tuvieron 2 miembros del directorio. Entonces la idea era siempre cada vez que sea más representativa de Santa Luz y más abierta, y fue un modelo que fue admirado no solamente en Bolivia, que todos los departamentos venían aquí a ver nuestro modelo para imitarlo, porque sabíamos que teníamos mucha llegada a toda la sociedad prácticamente y que incorporábamos a mucha gente, entonces, sino también del exterior inclusive. Y entre las instituciones, aparentemente las principales que deberían velar por la Casa de la Cultura, y también tenían un representante cada una, era el municipio, en esa época Cordecruz, que era la institución más importante que había en Santa Luz, sí, y la Universidad Gabriel René Moreno. Entonces también habían tres miembros directorios de esas 3 instituciones, porque era un equilibrio prácticamente para que ninguna se sienta que dominaba todo. Claro. Entonces la alcaldía, como te digo, en esa época tenía muy pocos recursos y más bien Cordecruz fue nuestra institución la que más nos benefició, porque además nos tocaron épocas de inflación. Claro, el 80 entonces, y 80 y hasta el 83. A veces conseguíamos que nos dé un poco adelantado, digamos, Cordecruz su aporte, claro, y eso se volvía una fortuna, porque si nos daban un equivalente a $90.000, pues se volvía muchísimo plata, porque lo guardábamos en dólares y en claro, fin, entonces hicimos muchas cosas que sobrevivimos, porque la alcaldía era prácticamente cero en esa época. No, en esa época todavía... no tenían ni siquiera para pagar sueldo, ¿no? Es decir, eran claro, muy dependientes, no tenían autonomía también. Exacto. Ellos y era muy embromada la cosa. Por más buena voluntad que hubiera tenido el alcalde, no tenían ni siquiera para funcionamiento propio. Claro. Entonces, hubieron gente que... Eso era lo bueno de la Casa de la Cultura, que acogíamos, digamos, ideas. Entonces alguien decía, haremos ciclo de conciertos internacionales. Bien. Entonces yo soy práctico para eso, porque tomaba buenos contactos con proveedores de conciertos internacionales. Entonces yo negociaba con ellos, mandame al quinteto de Francia, al cuarteto de Bélgica, a la orquesta tal, la pianista tal, y hacíamos un ciclo de abono, lo vendíamos. El abono, todavía al principio, eso fue antes de la inflación, era una moneda fuerte, entonces con una pequeña entrada que se pagaba equivalente a $20 por entrada, teníamos lleno la sala de la cultura con estos conciertos de abono, digamos, ¿no es cierto? Y también, paralelamente, con el Instituto Cultural Boliviano Alemán, en esa época,
conciertos de artistas bolivianos, entonces venían artistas bolivianos también y daban conciertos y lo vendíamos también igual. Entonces, por todos lados, y también la primera cosa que yo hice fue con la saleta, que ya lo heredé, digamos, y compañía, vamos a ir a los barrios, esa fue una novedad, digamos, ¿no es cierto? La casa hay que sacarla a los barrios que en el fondo eran pues marginales de verdad, digamos, llegar al Plan 3000, llegar a la Villa Primero de Mayo, llegar a cualquiera de los barrios, el barrio oriental, lo que sea, era pasar por barrios y por plantarse. Tenía un jeepcito que se viene a hacerle un monumento. Ese jeepcito se veía para todo, ¿no? Para llevar artistas, para llevar equipos, para llevar ladrillos y cemento y de todo. Entonces, le dije a la saleta, ¿me preparas algo para llevar a los barrios? Y los barrios, por supuesto, infraestructura cero, digamos. Llegábamos a la 1 de mayo, por decirte, y lo que ahorita es una iglesia muy bella y todas esas cosas, y en esa época ya estaba diseñada la plaza, pero solamente había unas 2 agüitas de 1 metro así de ancho, que cuando llovía, pues el cura no se mojaba, pero el público que estaba en una, sentado sobre unas maderitas nomás redondas, así, chin, 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 se mojaba. Entonces llevábamos teatro, actuábamos debajo y les decíamos, veíamos que el público se mojaba, entonces vendremos otro día, no van a venir, terminen nomás y nos preferimos mojarnos, entonces chin, bueno, y todo. Después terminaba la función, ay, qué bien, ¿cuándo vamos a volver? Que yo quiero hacer teatro, que entonces también se me fue clavando esa idea de que la Casa de la Cultura tenía que tener algo propio en los barrios. Entonces con Marta el Cual, la madre, es decir, de Hichazo, en esa época, ¿no es cierto?, que era del plan regulador, no existía el terreno dentro del plan regulador para centro cultural. Entonces yo, a ver, haremos, mira tú, entonces, porque tenían para mercado, tenían para centro de salud, y esas cosas, ya comenzaron a incorporar el terrenito más para un centro cultural. Y después ya faltaba el financiamiento, entonces también apareció el Fondo Social de Emergencia en esa época, y después el FIS, que era el Fondo de Inversión Social, que también venía ayuda internacional, y comenzamos, los arquitectos amigos diseñaron unos proyectitos muy sencillos, donde había una sala de uso múltiple y una biblioteca, porque las bibliotecas también comenzaron todavía sin infraestructura, también comenzamos a conseguir en Alticret y con alquiler en los barrios lugares para hacer biblioteca, porque otra cosa que Sandro no tenía biblioteca también, ese buen proyecto que también al principio no lo quise tener, digamos, porque hubo una exposición del libro argentino en Bolivia y terminaba en Santa Luz, entonces el consulado, que todos éramos amigos, así me dice, te lo regalo a la Casa de la Cultura. Le digo, no, yo no puedo tener una biblioteca, un nuevo proyecto, no me da los pesos que tengo. Claro. Entonces ya había una organización aquí de señoras que se llamaba algo panamericano, del disco, bueno, la señora Margarita Gasser y compañía, digamos, que tenía. Entonces hablé con ellas, lo agarraron, las pobres alquilaron un segundo piso aquí en la Independencia, ahí tenía la biblioteca, pero no tenía con qué pagarle al biblioteca, al que atendía la biblioteca. Entonces no abrían, y siempre era mi dolor de cabeza. Santa Luz no tiene biblioteca, digamos así. Entonces, hasta que un día me animé, y aquí en mi casa, digamos, nació la biblioteca. Yo di 8 años y medio, digamos, este local, que es la crepería, para que funcione la biblioteca. Entonces, y agarré todos esos libros y buscamos otros, y el Fondo Cordecruz, digamos, para adquisiciones, digamos. Entonces ya ahí fueron gente que hasta ahora dura. William Rojas comenzó en esa época con un muchacho, pero fue Marianela Calderón la directora, etcétera, etcétera. Entonces ya dijimos inmediatamente, también va a quedar muy chica para la ciudad tan grande este local, entonces hay que ir a los barrios rápido. Entonces comenzó, cada año inauguramos una biblioteca de barrio, digamos, y fueron las primeras, los barrios más alejados, la Villa Primero de Mayo, la Plan 3000, el barrio oriental, etcétera, etcétera. Se puede seguirle el seguimiento a los barrios, porque eran marginales de verdad, como te digo, ¿no? Llegar allá era muy, muy difícil. Y entonces, todavía existe todavía, que hay un chico, Zenón Quiroz, que hace títeres y compañía, todavía en unos locales en Antigrético, que nunca lo recuperó el dueño,
Y siguen, ellos tienen ahí su taller de pitres todavía aquí, una cuchilla, digamos, ¿no? Cuchilla. Sí. Qué belleza. Y bueno, aprovechando, digamos, de hablar de esta No, y etapa entonces, de la... perdón, una cosa que eso, la prensa no te seguía porque eran muy lejos los barrios, Bueno. pero hubo un movimiento terrible que eso está indocumentado y no hay nadie que te pueda ir. Algunos chicos guardaban, yo que todavía tengo que volver algún día porque cuando he vuelto, todavía algunos de mis viejos bibliotecarios o encargados de los centros todavía asisten, digamos, los muchachos, ¿no? Que ya trabajan en muchas cosas. Pero fue el movimiento de lo que llamamos la Unión de Grupos Culturales, es decir, pero ya Unión de Grupos Culturales fue ya después, porque primero hubo un grupo cultural en Villaguarna, digamos, ¿no? Entonces a ese les llevamos que les hagan cursos de teatro, que les hagan cursos de mimo, que les hagan cursos de danza, que lo uno que lo otro. Y después los sacábamos a esos otros barrios, en el otro barrio ellos mismos hablaban con la muchachada y los muchachos, sí, queremos organizarnos nosotros también, y 2, 3, y llegaron a ser 150 en la ciudad y 150 en las provincias cruceñas, ¿no? Entonces eso está documentado, eso nadie lo sabe, pero fue un movimiento tremendo. Al principio nosotros los apoyamos como Casa de la Cultura con movilidad y con equipos de sonido y todas esas cosas, porque iban de barrio en barrio, chin, y donde iban nacía un nuevo grupo, lo que sea, ¿no? Entonces ¿qué llevaban ellos? Llevaban un poco de teatro, llevaban danza, llevaban pinturas que hacían en el barrio, lo que hacían exposiciones, hacían ferias, etcétera, etcétera. Y eso saltó a las provincias y nosotros hacíamos festivales interprovinciales de teatro también en la Casa de la Cultura, que llegamos a hacer 6 en esa época. Entonces también los chicos que venían de las provincias también volvían con los proyectos. Y en fin, la cosa fue una regadera así. Claro, y justo de eso le quería consultar, porque si bien uno reconoce, ¿no?, a los líderes, ¿no?, pero siempre hay como una generación, sí, digamos así, no sé, pues un grupo de gente que de alguna forma sigue, ¿no? Porque uno no hace las cosas solo de gestor, ¿no? Tiene que haber, digamos, toda una generación que coincide y que está, digamos, interesada. Entonces, justo le iba a preguntar sobre eso, ¿cuál fue la importancia que tuvo o quiénes de alguna forma hicieron parte de ese proceso, ¿no? Pues la casa, o sea, Marcelo Araúz dirigió este proceso, pero ¿quiénes estuvieron atrás? No, o sea, ¿quiénes estaban ahí? Es importantísimo porque sí. La historia cultural de Santa Cruz prácticamente no hay registro, como dice usted. No, y además, como digo, que cada vez se invitaba más gente, y gente motivada, porque todo eso yo lo reconozco, como el jefe daba el ejemplo, barría, claro, acarreaba cosas, ¿no? Entonces todo el mundo tenía que hacer lo mismo, no había horario, ¿no? No había sábado, no había domingo, no había noche, no había a toda hora, ¿no es cierto? Porque las actividades eran a toda hora y todo el mundo igual hacía lo mismo. Claro. Entonces, hubieron buenos colaboradores, por ejemplo, Anaída Bacarías de López, digamos, ¿no es cierto? Era mi jefa de extensión cultural. Entonces ella, por ser mujer, digamos, se encargó mucho de que en estos barrios donde habían centros culturales y donde nacía todo este movimiento de los barrios, hayan cursos de pintura en tela, de mostacilla, de macramé, de lo uno, de lo otro. Yo, por mi cuenta, le mandaba cursos de electricidad, de carpintería, de lo uno y lo otro a los hombres, pero eso cobró, pues, vieras el impacto, porque eso cobró que los barrios comiencen a tener identidad, digamos, ¿no es cierto? Entonces, para ellos, que nosotros llamábamos centros culturales, a ellos se llamaban Casa de la Cultura de la Villa 1 de Mayo. Casa, ellos querían ser igual que nosotros. Su propia clase. Su propia casa. Entonces, había unas graduaciones, iba la señora emperifollada con su hijo, a recibir su diploma después del curso de mostacilla o conseguimos a buscarle trabajo, les encargaban de Estados Unidos a que borden mostacilla para mandar. Entonces, la mujer comenzó a contribuir en el presupuesto de su hogar, digamos, con cosas que vendía, digamos, ¿no es cierto? Entonces, eso fue a niveles de ese movimiento. Las bibliotecas, yo pienso que también, si vos hicieras una buena encuesta de aquí, cuánta gente tuvo acceso a estudiar ingeniería, ¿no? La gente solamente aquí quería estudiar derecho porque no había matemáticas, porque no había nada. Porque claro, para un niño comprarse un baldor, un libro de matemáticas, un libro de física, un libro de química, un libro de biología,
¿no? De Qi, es decir, de todas estas materias. Y estas bibliotecas llevaron, las bibliotecas estas principalmente eran para las materias que se daban en el ciclo medio y en el intermedio. Entonces el chico tenía acceso. Y los bibliotecarios los escogíamos también siempre para que tengan alguna habilidad en el barrio, para que tengan alguna habilidad que enseñen también. El bibliotecario también daba clases. O sea, como un pequeño si estudiaba ingeniería, daba clases de matemáticas. Si estudiaba tal otra cosa, daba tal otra cosa. Entonces, y eso también, cuánta gente pudo ingresar a la universidad, digamos, después del impacto de las bibliotecas, digamos, ¿no es cierto? Eso también habría que medirlo algún día. Claro, no, de hecho, es una de las cosas que me levanté hoy yo pensando, era que hay toda una historia, digamos, que no está documentada y que ahora que lo está pensando es importantísimo tenerlo, porque como decía yo el otro día en aquella reunión en el Centro Cultural Santa Cruz, lo que no se documenta se olvida y por ende dejó de existir, ¿no? Entonces es importantísimo documentar la historia de todo eso que se hizo. Pero entonces, habiendo creado toda esta red, digamos, ¿no? De centros culturales, con todas estas funciones prácticas, ¿en qué momento, digamos, y por qué razones cree usted que esto de alguna forma se cae, ¿no? Porque eventualmente, digamos, de alguna forma se disgrega. ¿Cuáles han sido las causas que usted cree por las cuales no se pudo continuar con este trabajo? Hay un momento en que crecía, como digo, era ejemplo a nivel no solamente nacional, sino internacional, porque además nosotros fuimos los primeros en tener equipos de video, ingresamos en dos proyectos también importantes, porque yo buscaba siempre, sabiendo que justamente nosotros, nuestro presupuesto y los aportes tanto de Cordeluz como de la alcaldía eran muy fijos y no aguantaban ese crecimiento que nosotros le dábamos a la Casa de la Cultura. Buscaba yo recursos propios para entonces intentábamos que en las facturas de luz y de agua y de haya un mínimo así para la gente no de los escasos recursos, sino se mide por el consumo, digamos, de la gente de clase media para arriba, digamos, así que aporten algo. Tratamos de negociar porque hicimos consultoría, hicimos de todo, nunca tuvimos la aprobación, digamos, eso avanzó bastante y nada. Entonces yo también dije otros dos campos que todavía eran vírgenes en Santa Cruz, eran la cuestión de audiovisuales y de un centro de video y de imprenta. Entonces tuvimos una imprenta aquí bajo el Arenal, que el profesor Edgar Lora, que hablando de personas, fue otro de los grandes colaboradores de la Casa de la Cultura, tanto en extensión cultural como en la imprenta. Y recuperamos muchas cosas en la imprenta, publicaciones nuestras, pero además hacíamos trabajos para terceros también, digamos, ¿no? Para tener un poco de ingreso. Claro. Y estuvimos a punto de firmar un convenio con la UNICEF para hacerles toda la cuestión audiovisual de sus programas de ellos, y intereses así ya mejor. No. Claro. Eso estaba Oscar Zambrano a cargo de ese proyecto, digamos, ¿no? Estaba aquí en la Charca, era la cuestión alquilamos casas para estos proyectos. Y Oscar Zambrano, mucho periodista, además. Claro. Entonces, me preguntabas entonces cómo se cayó una cosa, ¿no? Claro. Sí, bueno, y no, además, como digo, leyendo, hoy han sido los 30, hace pocos días han sido los 30 años del Museo de la Catedral. Sí. Entonces, ahorita comencé a leer la memoria que han sacado, digamos así, donde están todas las cosas que escribió el padre Carlito Gary, que fue el que tuvo la idea y el que empujó ese proyecto. Y nosotros con Alcides Pareja se la recomendamos a la señora Anita Tercero, que toda su vida ha sido dedicada a eso, digamos, ¿no? A Casuales de Tercero. Entonces también le han hecho homenaje a todos ellos. Pero leyendo yo las cartas de Monseñor Gueri, que antigua, dice, no, entonces lo he llamado a Marcelo Araúz, director de la Casa de la Cultura, dice, porque nosotros tenemos que tener, como decimos, el techo y el apoyo, no ser dependiente de la Casa de la Cultura, pero tiene que ser nuestro padrino prácticamente de la Casa de la Cultura. Claro. Porque la gente llegó a tener tanto prestigio de la Casa de la Cultura que todo el mundo quería tener alguna relación con la Casa de la Cultura, cosa que no pasa ahora, digamos, ¿no es cierto? Claro. ¿Qué institución así quiere estar bien protegida con esto? Y es mucho más lo que él dice, digamos, ¿no? Y entonces mandó una carta al directorio, y hice aprobar la carta del directorio con la cual aprobábamos el apoyo al Museo de la Catedral, etcétera, etcétera.
Y cada institución siempre buscaban, así como digo, que era la casa del pueblo prácticamente, ¿no? Entonces, porque había participación. Y esa autonomía, como digo, hubo celos, digamos. Entonces, aparecieron las logias en Santa Luz también. Claro. Y aparentemente en esa época Percy Miranda ya comenzó a figurar como un político De alto rango ya. de los que peleaba por la alcaldía, y se enfrentó a las logias. Entonces hay toda una campaña circular en los periódicos claro, me acuerdo yo de los mediados de los 90. Sí, pues. Sí. Entonces alguien, no digo que le chismeó, porque no creo, y eso lo de menos, pero sí, yo no lo quiero ni muchos de mis colaboradores, ni el profesor Lora, ni ninguno de estos, pero le dijeron, puede ser que las logias la tomen la Casa de la Cultura. Y él su punta de lanza era la Zaguapacre y Cota, digamos, las cooperativas. Pero como estas Casa de la Cultura y el plan regulador también tenían autonomía, ¿no? El plan regulador también tenía autonomía, la más débil eran el plan regulador y la Casa de la Cultura. Entonces fueron los primeros que tomaron. Claro, la alcaldía sí, quiso tomarla. Entonces ella tenía muñeca, formaba parte del directorio de Cordegruz, pidió a Cordegruz que no nos dé un centavo. Ella misma nos dijo 0. Entonces hubieron 4 años, yo me salía a fines de los 90 porque ya me volvía ingrato porque era el que reclamaba, el que lo uno y lo otro. Entonces hubieron una transición, todavía vino Cecilia Kenning, etcétera, un tiempo más, que fueron los que pelearon ya para que contra las presiones muy fuertes que habían. Yo todavía formaba parte del directorio, ¿no? Pero ya no era director ejecutivo. Y fue una pelea desigual porque, por supuesto, Debbie y nosotros sin recursos, digamos, ¿no? Entonces nos ahogaron, nos asfixiaron y tuvieron que ceder a que sea municipal. Claro. Que mal del todo, y ahora que tiene el recurso de la alcaldía, si volvieran a hacer políticas, digamos así, podrían recuperar aquella cosa que tuvo la Casa de la Cultura antigua. Pero fue eso, entonces vino un bajón muy grande. Se abandonaron los barrios, nadie le gusta ir, no hay un Marcelo Aragó que vaya, porque yo recorría, además llevaba quienes eran profesores en los barrios, era Roberto Valcárcel, era Don Noel, que me iba y le daba conferencias, me decía, toda la gente se me brindaba, pues, ¿no? Cuando que yo voy a un barrio y te doy conferencias, entonces... ¿Te imaginas una conferencia de Don Noel que entonces llevaba así, a un montón de gente y hicimos convenio con el Ministerio con el IBC, con el Instituto Boliviano de Cultura, y venía Fernando Cajía, venía uno otro, entonces, bueno, la cosa fue muy amplia en el lado que miré, digamos, ¿no? Porque había, como digo, había los museitos que en esa época había el de Ciencias Naturales y el de Arqueología en la Casa de la Cultura, en la primera sala, que abajo, digamos, donde ahora son las galerías de exposición, que eso tenía que haber crecido, digamos, ¿no? Claro. Pero le tenía mucho cariño a Don Noel a los dos prácticamente, y cuidamos nosotros la preservación del fuerte de Samaipata también la conseguimos, y no solamente del fuerte, sino enmayamos, digamos, el fuerte. Entonces el mallado viene de esa época, como Casa de la Cultura con Proyecto Cordegruz, digamos, ¿no? Pero, claro. Porque Cordegruz era departamental. También vimos que Santa Luz también era muy rico en pinturas rupestres y en cosas por el estilo. También lo único que en esa época hicimos fue protegerlas enmayando para que la gente no entre a gravatear. Pero venían a darme información que en tal lugar hay restos, que por aquí, que porque no tenía yo el personal ni técnico ni nada que cuide eso, ¿no? ni presupuesto, así que no digan nada, mejor calladito. Y la provincia, entonces hicimos los festivales Sombreros Sao también, que fueron famosos en su época. Claro, eso se impulsó desde la Casa de la Cultura. Claro, completamente de la Casa de la Cultura. Entonces eran festivales, vimos también así que para contrapesar, digamos, la influencia grande del occidente, digamos, había que valorizar las cosas del oriente, digamos. Entonces este festival venía desde el Chaco hasta Pando, digamos, ¿no es cierto?
para rescatar toda esa riqueza que estaba desconocida por los mismos cruceños, porque aquí el cruceño era muy citadino y no sabía que de la danza de la garza y las pescadoras que habían chiquitos, ni de la una ni de la otra. Entonces, bueno, Rubén Poma, que tenía en esa época el proyecto Genecherú, claro. Fue nuestro gran aliado para llegar hasta el Ingle, donde habían las danzas del oeste, para llegar. Otros amigos fueron para que lleguemos al Beni, para que lleguemos más allá. Entonces, en el primer festival Sombrero de Sao, por ejemplo, el ganador a nivel cantante, porque habían solistas, dúos, tríos, instrumentistas, todas esas cosas, fue un pandino, digamos, ¿no? José Lo, digamos, una linda voz. Y le costó al pobre llegar desde Cobija, pero si era 4 días de viaje, ¿no? Me imagino, pero si llegara al Plan 3000 ya era difícil, claro. Imagínense de Cobija. Entonces, y lo interesante es que el Festival de Sombrero de Sao, yo que digamos estoy vinculado a la música, se nota la ausencia, pero se nota el impacto, porque por ahí, digamos, yo creo gracias a ese que sigue siendo algo pendiente, digamos. Claro, gracias a ese festival, por ejemplo, aparecen canciones Tierra como mi tierra, Percy Ávila. El otro día que estaba en el concierto de la Sinfónica Juvenil y Teddy Lozano, que es el que era en mi época el que guardaba todo el archivo, porque además nosotros nos equipamos con equipos buenos de video, pasamos por el Betamax, el VHS, el Umatic, íbamos renovando, y todo ese material audiovisual, porque todos lo filmábamos en la Casa de la Cultura en esa época, ya debía estar ahorita todo eso convertido en DVD y compañía, digitalizado, lo que sea. Y a este joven lo tuvieron también en la alcaldía, lo mandaron como si fuera un tipo que no vale nada a otra sección, y eso se abandonó. Entonces, con los hongos, con la humedad, aquí muchos se han bromado. Claro, por la humedad. No, pero él es cuidadoso y está limpiando. Entonces, el otro día, delante del público, lo encontré ahí en el concierto de la Sinfónica y le preguntaba, ¿y hay algo de la caminata Bariloche? ¿Hay algo de este? y todo el mundo, y de Milce Viñas y de Miria Telles y de algunos de los artistas internacionales que venían, a todos los filmábamos, se quedan para los uruguayos, porque que nosotros tengamos 3 cámaras para filmar el Tartufo que vino con el grupo El Galpón de Montevideo, todas esas cosas. Claro. Entonces todavía se ha salvado. Se ha salvado parte de eso. Se ha salvado parte de eso. Qué bueno. Y ese es algo que, bueno, es importante, y voy a volver y la memoria, porque el chiste es tener memoria, digamos, ¿no es cierto? Documentarlo, ¿no? Documentarlo. Y además, como digo, y de los sombreros, y de los festivales sombreros ahora le digo, porque, claro, el tercer festival, pues llegamos a hacer 5, digamos, ¿no? 5 o 6 llegamos a hacer. Y el tercero fue el único que se documentó con un disco, digamos. Claro, yo lo escuchaba ese disco cuando era chico. Entonces está tan pendiente, y la gente no los interpreta las canciones que ganaron el primero, el segundo, el cuarto, el quinto, el sexto, pero tienen ellos. Entonces, de hecho, es importante eso. Que se hagan discos de nuevo de esas canciones, y que se les pedirle a cuantos artistas que los interpreten de nuevo, si es que están muy malas las grabaciones, pero están las músicas ahí, digamos, ¿no? Claro. Y de ahí, después de la Casa de la Cultura y del proceso de los centros culturales de barrio, digamos, el segundo gran proyecto es APAC, ¿no? El segundo gran proyecto es APAC, el tema del Festival Internacional de Teatro de Santa Cruz y el tema del Festival de Música Barroca y Renacentista Americana, ¿no? Digamos, ¿cómo ocurre esta transición? Porque ya se conocían con Cecilia, claro, desde la época de la Casa de la Cultura. ¿Cómo ocurre esta transición y cómo aparece, digamos, APAC y se convierte evidentemente en la gestora cultural más importante de Santa Cruz? Como te digo, yo renuncié a la Casa de la Cultura, a la dirección ejecutiva a fines de los 90. Cecilia quedó peleando, y allí está McKenny, etcétera, por el viejo esquema de la Casa de la Cultura autónoma, y ya se rindieron entre los 93 y 94, y a mí mientras tanto me invitaron a que me haga cargo de la Dirección Nacional de Promoción Cultural primero, digamos, en La Paz, lo que es la Secretaría Nacional de Cultura, lo que es ahora el Ministerio de Cultura, y
ahí en una de mis venidas a San Luis, que siempre yo venía, también amigo de José Luis Roca y de su mujer, que es colombiana, venían dos personas de Colombia que venían de visitar las misiones de chiquito, la señora Amelia Samper, se llamaba tía del presidente Samper de Colombia, que era directora del coro de la Universidad Nacional de los Andes de Colombia, que tenía directora del coro, que era un gran coro de esos. Y ella, como buenas coristas, así directora, venía con su sobrina, la señora Patricia Rojas de Schubert, que vivía en Alemania, la sobrina, de visitar. Me dice, hemos hecho pruebas acústicas en las iglesias de chiquito, que ya habían sido declaradas Patrimonio de la Humanidad a fines de los 90, digamos, ¿no? Gracias a Alcides Pareja, a Virgilio Suárez, etcétera, etcétera. Y faltaba un gancho, digamos, ¿no? Entonces, que atraiga más gente, porque el título nomás así no es suficiente. No trae público. Entonces, estábamos aquí en la Crepería justamente cenando, así un grupo grande, yo los invité y les dicen si alguna vez hicieran ustedes un festival de coro, nosotros vendríamos, dice, prometemos venir acá. Entonces, esa misma noche, la idea que estaba Edith McKenney, que estaban así, de todas esas cosas, fue de que sí, buena idea, porque nos faltaba el gancho, como digo. Entonces, ellas se fueron con José Luis, hicieron un primer borrador de una convocatoria ya para un festival internacional, no tenía nombre el festival, ni mucho menos, y me la mandaron a La Paz, y yo hablé con Alberto Bailey, que era el secretario nacional de Cultura allá, y le gustó mucho la idea, y nos lanzamos en el proyecto. Hizo la casualidad que en La Paz la UNESCO había abierto oficinas, y que ahí de Norval era el representante. Entonces, ya eso tenía que ser el primer festival, tenía que ser el 95, digamos, ¿no? Estamos hablando del año 94. Pero vimos que no nos alcanzaba ya el tiempo para el 95 y lo hicimos recién en abril del 96. Y para eso, yo desde La Paz, digamos, mandé hacer los afiches con mis propias platas para el primer festival y le puse, en esa época me dijeron, el de la UNESCO me dijo, yo te aseguro $10.000 y si es que lo haces, me dicen, en homenaje a los 50 años de la UNESCO, te consigo más plata. Entonces le puse ahí, vos ves el primer afiche, dice en homenaje a los 50 años de la UNESCO, porque me consigo 40.000 más. Fue el gran financiador en esa época del primer festival fue la UNESCO. La UNESCO. ¿Ya? Y entonces nacimos bien, con fondos UNESCO, apareció Alain Paquier de Caminos del Barroco, que era un tipo que sabía que existía esta música, pero los argentinos la vendían, es decir, un europeo mojo y chiquito no sabía dónde quedaban, digamos, lo vendían como si fueran nomás parte de las misiones de Córdoba, jesuíticas de la Argentina. Entonces, dice Bolivia. Entonces, ya vino a ponerse a las órdenes, nos ayudó en la organización del primer festival, él mismo trajo un grupo muy grande que fue el Ensamble Lima, que fue nacimos bien porque fueron con grupos de mucho peso, digamos, ¿no es cierto? 7 grupos internacionales y 7 grupos nacionales, el primer festival de música barroca. Entonces, bueno, agarramos así la idea esta de valorizar todo ese patrimonio que tiene Bolivia, único porque no tiene una página ni la Argentina, ni el Uruguay, ni el Brasil de música barroca de esa época, digamos así. Y en cambio la gente aquí los indígenas, es decir, el gran mérito es del cabildo indígena que ellos preservaron tanto en Santana como en San Rafael, digamos, ¿no? Lo que es la base del archivo de Chiquito, y en el Beni, el archivo de Mojo, también del Cabildo Indígena de Mojo. ¿Querías hablar? Claro, y justamente el trabajo de APAC que ya se reconoce, digamos, en todo el país y en todo el mundo, digamos, ¿no? Que es un trabajo, pensando en lo que conversamos de la Casa de la Cultura, fue más o menos como llevar la experiencia de la Casa de la Cultura a una asociación civil, porque en el principio la asociación, la Casa de la Cultura era una como asociación. te digo, la idea fue buena,
tuvo el padrinazgo al comienzo de lo que es el Ministerio de Cultura, ahora que es la Secretaría Nacional de Cultura, pero claro, no tenía la Secretaría, siempre peleamos allá por tener en los departamentos, digamos, una base, que es lo que el ministro presidente quiere tener ahorita recién, digamos, claro. ¿no es cierto? Entonces, yo rápido me di cuenta que que iba a hacer desde allá, La Paz no iba a dirigirlo, ni mucho menos. Entonces vine y hablé a mis amigos, llamé a Alcides Pareja, llamé a Cecilia Kenny, y le dije, bueno, hay este proyecto, lo seguimos adelante, pero si ustedes me apoyan, digamos, ¿no es cierto? Entonces claro. todavía no tenía nombre APAC, digamos, pero ahí nació la APAC, digamos, claro. ¿no es cierto? Y había todavía una institución importante que era el Círculo Pro Música, con Caidita McKenny siempre estaba metida en eso, o Ana María Beise de González, etcétera, etcétera. Entonces las llamé a todas ellas y entonces yo noto de voluntarias, cubrimos las rutas y acompañamos a los grupos. Entonces el voluntariado también nació con los festivales, digamos. Claro. Pero ya hubo una contraparte, y aquí con mi Nina Romero, que tenía un restaurante, aquí hicimos para que los cruceños, los empresarios, también digan, vamos a poner 5 o 10, digamos, lo que sea, pero también ya consiguiendo fondos desde el primer comienzo, porque sabíamos que no iba a ser suficiente lo que teníamos para aportes locales, digamos. Entonces también todo lo que después se ha vuelto a PAC, digamos, y que todavía al principio eran una chequera, que abrimos una cuenta corriente con nombres particulares, Vilma Claro, Cecilia Kenny, Alcides Pareja y Marcelo Raúl, en el banco, digamos, ¿no? Ya después vimos que había que crear una institución y ahí nace post, digamos, APAC, ¿no? Mira usted, interesante. Y bueno, para ir cerrando... Y el próximo año ya, eso fue en 96, y hubo tanto éxito y la gente se sintió tan orgullosa de este festival que se largó Marisa Wilde de La Paz, digamos. Exacto. Así, habló con René Hogenstein. René Hogenstein dijo, vamos a buscar a la gente de esta que ha organizado el Festival de Música Barroca. Me hablaron a mí, nos están proponiendo, y siempre me había gustado la idea de hacer un festival internacional de teatro. Entonces ya en el 97 ya también nace el primer festival de teatro. Entonces fue inmediatamente las dos cosas, y ahí APAC se hizo cargo de las dos, digamos, ¿no? Este grupo, digamos. Claro, y justamente para ir, digamos, un poco cerrando, porque una cosa, me he enfocado pensando en tres cosas, ¿no? En la Casa de la Cultura, que es como el pasado, como la base, APAC, que es como el presente, lo que tenemos ahorita, ¿no? El poder de APAC. Pero me llama la atención en la pasada semana o en el pasado mes, el tema futuro. Sabemos que el tercer gran proyecto es el Centro Cultural Santa Cruz, con la Fundación del Banco Central y todas las gestiones que usted ha estado haciendo para que esto exista. Hace poco se le ha dado la ley que lo crea oficialmente al Centro Cultural Santa Cruz, le da autonomía de gestión, etc. Entonces, si bien tiene 4 años y no se puede medir demasiado en 4 años, ¿cómo lo ve usted que digamos, el que yo veo, digamos, a nivel personal, el tercer gran proyecto y el tercer gran aporte de Marcelo Araúz a la cultura en Bolivia? Bueno, no debe ser aportes míos, sino decir, habría que ver cómo hacer para que Santa Cruz, digamos, tenga instituciones como fue la Casa de la Cultura, lo que sea, que el otro me llenó de satisfacción, digamos, ver que Jorge Aliaga, la gente que está a cargo del Centro Cultural Santa Cruz, digamos, invitó a la gente a conocer sus opiniones. Estaba vos, estaba mucha gente, porque eso es lo que hacíamos nosotros en la Casa de la Cultura, es decir, la participación de la gente que hace cultura. Entonces, ellos pueden convertirse, si la alcaldía, digamos, aquí no cambia claro. de visión, digamos así, porque normalmente no les gusta ir a los barrios, mandan programitas X, contratan así, pero no están presentes, ¿no? Y no, falta, ¿no? Ahí, digamos, una política municipal, digamos, y política también de la gobernación, también así, para llegar más, porque nosotros llegábamos también, cuando los sombreros de Sao, yo llegaba a veces a Cotoco, llegaba a Roboré, a un acto así, y presentaban, este es el dúo que ganó el segundo premio en el Festival Sombrero de Sao, es decir, una identidad tremenda, un orgullo tremendo de esos pueblos de haber ganado, participado en estas cosas, porque
Esas eran las puertas abiertas, digamos, a la participación, ¿no es cierto? Entonces, eso es lo que está faltando ahora, que haya una institución o dos o tres, digamos así, que canalicen y que lleguen a diferentes niveles, porque la gente siempre está ansiosa. Nosotros últimamente hemos hecho un festival de teatro como APAC, digamos, de conseguir fondos en los valles cruceños, digamos, de la Lirán, de Samelpata, Comalapa y Camili, que es una zona que está un poquito aislada, pero con motivo de los 400 años de Valle Grande, digamos, nosotros así, daba gusto de ver la sala llena, de ver a los chicos, financieramente conseguimos que hicieran el parque de los cuatro días que duraba el festival, ¿no? Y se dio clases de canto, clases de banderolita, de tamborcito, lo uno y lo otro, y ahora está viendo un festival intercolegial, en todo el patio se están poniendo la paz, los tambores, los cantos, lo uno y lo otro, porque ya muchos de ellos aprendieron a hacer todas las cosas que les encanta en el pueblo, que están aptos a, entonces falta la institución que pueda poner ese libro, ojalá que sea PAC, ojalá que sea el municipio, ojalá que sea alcaldías, que no todas son, algunas son bien reacias, digamos, ¿no? En las provincias, lo que sea, pero a ver, están haciendo, lo que estoy usando es el año intercolegial de teatro, pues, yo estaba participando en mis viejos amigos como Vladimir Gutiérrez, digamos, que eran los que participaban en los festivales interprovinciales de teatro de los años 80, ya eran peladitos en esa época, ahora son cuarentones, digamos así, o cincuentones, y ellos les quedó todavía la energía todavía suficiente, entonces ellos están organizando este segundo festival intercolegial de teatro de Samaipata, y también hay una asociación, ASAC, Asociación Cultural Samaipata, que también apoya, no son mujeres esas normalmente. Sí. Entonces, la sociedad civil también tiene que dar muestras, y por eso Telarte y compañía también tienen que tomar en cuenta todas estas instituciones provincianas, como digo, así que también tienen energía, porque también en Valle Grande, los chicos sobre todo, hemos formado mucha gente joven, que esos van a ser también grandes gestores, digamos, ¿no es cierto? Porque ya tienen ellos su grupo. En Valle Grande hay 6 elencos de teatro, digamos, ¿no? Pero son toditos entre 8 y 14 y 15 años, digamos, los muchachitos, eso. Claro, yo creo que entonces se viene, hemos estado sembrando en muchas provincias. APAC ha llegado con su curso de teatro a muchas partes, ¿no? Y donde también hay contraparte, porque tenés que necesitar que la alcaldía te tiene que dar alojamiento, comida, o si no la parroquia, y normalmente la parroquia muchas veces son las que más colaboran. Claro. No, pero como digo, pero la idea, ojalá que sea el Centro Cultural Santa Luz, o que sea cualquier que se convierta en la institución, como decís vos, que aglutine y que dé paso a que la gente se exprese y presente proyectos, y que tenga también, porque posiblemente va a tener inclusive fondos para poder, están definiendo sus políticas, ¿no es cierto? A qué van a dedicarse, ¿no? Claro, y entonces yo, digamos, voy un poco cerrando y pensando en que el trabajo de la sociedad civil, digamos, organizada, ¿no? En asociaciones culturales, en voluntariados, qué sé yo, de alguna forma lo que ha ido impulsando estos procesos, porque qué es lo que me queda, digamos, de la Casa de la Cultura como asociación civil, como asociación interinstitucional abierta, luego APAC, que tiene además el título de es una asociación civil, ¿no? Interinstitucional también, y de alguna forma por ahí el Centro Cultural el Centro Cultural Santa Cruz como que se puede llegar a proyectar como para continuar lo que quizás dejó pendiente la Casa de la Cultura en los 90. ¿Usted cree que ahora Santa Cruz reventó, digamos, ¿no? Es una ciudad cosmopolita, muy, muy diversa, extensa, y ¿usted cree que todavía, o que tenemos la capacidad, ahora que aprovechamos el tema de redes, para hablar sobre
hablar de una rearticulación, de decir, bueno, vamos a formar redes internas. ¿Usted cree que es posible y es que tenemos, que estamos a tiempo como para recuperar todo ese trabajo? Bueno, mientras la democracia exista y tomemos conciencia de la democracia, digamos, y la gente también sepa de sus obligaciones de ciudadanía y de velar por su ciudad, digamos, yo creo que la alcaldía, por ejemplo, ha hecho un concurso para hacer un teatro de 2.300 personas, está muy avanzado, lo mueven de un lado al otro porque no hay una definición bien clara. Comenzó en el parque urbano, se opusieron, se lo llevó a 6 hectáreas que tienen allá por el Parque de la Autonomía, Ajá. que es zona de preservación también ecológica, etcétera, etcétera. Ahora lo están llevando a lo que llaman el Cambódromo, por acá. Sí. Y ahí yo, que fui el único que me nombraron jurado por los grupos culturales justamente, porque los demás son puro arquitectos, yo peleé porque había un auditorio de 200, entonces yo dije, el de 2.300 va a ser muy difícil que los grupos locales lo llenen. En cambio, si transformamos este auditorio en un teatrito, digamos, de 200, tipo AES y lo que sea, le vamos a hacer un bien, digamos. Además, es el comienzo de un teatrito de barrio, ¿no? Porque lo que la alcaldía tiene que hacer ya son, por lo menos en esta ciudad tan grande, tan extensa, son unos 10 o 12 teatritos en barrios, como me consta también que existen en San Pablo, en Buenos Aires, donde sea. Entonces, ese podría ser el primer teatro de barrio de la alcaldía, chico, ¿no? Así. Y entonces el arquitecto Menacho, que es uno de los ganadores, tomó en cuenta mucho las sugerencias que le hizo Assad y la gente y otras que también convocó a gente de música y de ballet y etcétera, de danza, para el proyecto grande y para el proyecto chico. Entonces ya está diseñadito un teatrito de lo que me gustaría que se hagan. Yo quería aquí en esta casa inclusive hacer un teatrito. No tengo, digamos, plata, pero de todos modos no se necesita, son unas cajas negras muy prácticas, con buenas luces y buen sonido, que es lo que te cuesta a un grupo llevar, digamos, ¿no es cierto? Claro. Y entonces yo pienso que algún día, y eso porque no sabemos todavía los lineamientos que va a tener este Centro Cultural Santa Luz, si va a ser tan abierto como para que como la comunidad misma sugiera los lineamientos grandes, o si va a haber todavía algo de la paz que te voy a decir, no, mejor vámonos por tal línea, lo que sea. Entonces, yo pienso que donde todavía más futuro tiene que haber nomás es la participación de la gente dentro de lo que es suyo, que es su municipalidad, su centro y también a niveles de las provincias en lo que es la gobernación, digamos, ¿no? Darle que nos den más importancia a cultura, que normalmente ya con 300 y tantos millones de dólares que tiene anualmente la municipalidad, todas esas cosas, que dedique 3, 4 millones de dólares para cultura sería una maravilla. Claro, y eso sí. crear, porque la gente te dan 10 y vos lo haces 100, digamos, Sí. ¿no es cierto? Lo moves mucho. Sí. Entonces es cuestión de tampoco no descuidar, porque eso es lo que es nuestro de verdad, digamos, ¿no es cierto? Y acá yo pienso que también hay que aprovecharlo bien y posiblemente está abierta y ojalá que se convirtiera en estos próximos años en el centro generador de muchas actividades del Centro Cultural Santa Luz también. Fantástico. Bueno, no sé si estamos, si estamos ya por cerrar. Me quedan, así como para hacer un resumen breve, varias ideas que además para mí son súper esclarecedoras como gestor, digamos, y como por ahí impulsor de estas cosas que tienen que ver con políticas públicas, ¿no? Un tema es la autonomía, ¿no? La autonomía de gestión, la autonomía de decisión, que le permite a uno negociar como asociación, nos permite negociar con las instituciones públicas y no ser sujetos de sus decisiones unilaterales, ¿no? El tema de la autonomía. Por otro lado, me queda mucho el tema de la participación ciudadana y de la participación voluntaria que me parece que fue como fundamental en estos procesos, ¿no? De que haya gente que con la convicción de que se compre los pleitos y por último, bueno, ese diálogo que tiene que haber y esa presión hacia las instituciones públicas para que de alguna forma acompañen lo que la sociedad, digamos, le pide.
muchas gracias, Gracias. Marcelo, por el tiempo, por la iluminación. Aquí ha sido genial y queda pendiente escribir la historia de la cultura en Santa Cruz, y cada vez me va asentando más ¿cómo se llama? Me va cayendo más la ficha de que urge escribir esa historia para que no se pierda, porque además para poder darle continuidad a todo este trabajo que usted y toda la gente que usted ha mencionado ha hecho. Así que... No he mencionado a mucha gente y quisiera justamente una de las cosas pendientes para mí también, ojalá que algún día pueda escribir, para reconocer justamente la participación de tanta gente que hubo, digamos, porque esto no es una cuestión, vos podés tener las ideas, todas esas cosas, pero quienes las realizan y todas esas cosas son miles de gente que están por ahí, que es difícil enumerarlas a todas, pero son mucha gente que cuando tienen no digo un liderazgo o una cosa así, pero cuando ven que comparten, digamos, ideas y proyectos, los asumen también y se entusiasman, porque así como podés generar un movimiento positivo hacia esto, también rápido también esas cosas son muy... se diluyen, por eso hay un vacío grande en los barrios normalmente, algunos se han ido, todas esas cosas, todavía hay unos lidercitos allá, pero eso era lo que había en todos los centros, digamos, ¿no es cierto? Que ellos mismos tenían su directiva cada centrito, ¿no es cierto? Y estaban orgullosos ellos de haber contribuido con los ladrillitos para el piso, rendían cuenta documentada al barrio, con tal cremés que hicimos, pusimos esta fila de ladrillos aquí en el centro, lo uno y el otro. Entonces, eso es lo que hay que dar, confiar en la gente, siempre encontrar gente muy buena en cualquier lugar, digamos, ¿no es cierto?, deseosa de colaborar, pero siempre que les des la chance, ¿no? Claro, buenísimo. Bueno, pues, Marcelo Aragón, muchísimas gracias. Gracias, Javier. Y bueno, hay cosas pendientes. Salimos con mucha tarea de acá. Gracias, Marcelo. Gracias.